¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saludo con mucho gusto en un nuevo diálogo por la esperanza, el número 163 de esta octava temporada. El día de hoy tendremos un tema muy interesante que puede ayudar a muchos docentes. Hay ahí una pregunta en el ambiente, ¿no? ¿Y cómo se enseñan las ciencias humanas ahora en este cambio de época? Con toda esta novedad, pues no solamente de la inteligencia artificial, que por supuesto está, sino de todo este mundo virtual, pero sobre todo de este cambio de mentalidad. Hace prácticamente un año, el pasado 24 de septiembre, tuvimos un encuentro muy interesante con intelectuales y el cardenal José Tolentino de Mendoza, el prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede. Una de nuestras invitadas, la doctora Virginia Aspe, nos acompañó en esa ocasión y ahí surgieron algunos elementos para abordar este gran tema. Fue un esfuerzo plural dirigido a comunidades educativas, universidades católicas de inspiración cristiana y seculares. Y bueno, se reflexionó ampliamente sobre distintos temas, el diálogo fe-cultura en este cambio de época, la conciencia de la casa común que vincula íntimamente el cuidado del ambiente, el contexto cultural y la fraternidad, la renovación y la esperanza como dos desafíos enormes de este momento civilizatorio y, por supuesto, los nuevos contextos de la universidad pública y la universidad privada. También esta capacidad de educación crítica, la capacidad de la escucha, etcétera. Ahora queremos seguir abordando con tres grandes intelectuales pues esta temática y queremos seguir dialogando juntos. Eh, este cambio de época es desafiante, nos hace ensanchar nuestros horizontes, trabajar con nuestros chicos una mirada poliédrica, esta capacidad integradora y abierta hacia la realidad, ante un desafío complejo y al mismo tiempo, pues esperanzador, humanizar el corazón de esta cultura. No solamente tenemos que saber más, sino queremos querer saber más y sobre todo que este conocimiento sirva a la humanidad. Me voy a permitir presentar a nuestros tres invitados de hoy. En primer lugar, la doctora Virginia Aspe Armella. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de Navarra, España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Es investigadora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana de México. Es miembro de número de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras. Es especialista en filosofía antigua, en concreto en el tema de Aristóteles y el razonamiento práctico y productor. Actualmente estudia los argumentos de filosofía social y política que se han dado en México. Tiene distintos libros, publicaciones, y el último están pues algunos muy, muy interesantes sobre Aristóteles y la Nueva España y acercamientos a la teoría de la libertad en Sor Juana Inés de la Cruz. Por cierto,
pues esta publicación la hizo en conjunto con el Colegio de Michoacán, la Universidad Panamericana y entre otros en 2018. Le agradezco mucho su presencia y generosidad. Bienvenida, doctora Virginia. Es un gusto saludarla. También no escuché a la doctora Virginia Aspe. Ahorita la escuchamos. También está con nosotros el doctor José Alfonso Villa Sánchez. Es licenciado en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Guadalajara, maestro en Filosofía con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es doctor en Filosofía con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ha sido coordinador del doctorado en Filosofía del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y actualmente es director de la Facultad de Filosofía de la misma universidad. Sus líneas de investigación son filosofía primera, ontología y hermenéutica. El doctor Alfonso pues es además pues un hombre muy cercano a la dimensión para la cultura y la educación, como es también la doctora Virginia y por supuesto el doctor Luis Roberto Mantilla. Doctor Alfonso, es un gusto que nos acompañe. Bienvenido, gusto en saludarlo. Muchas gracias, Padre Corral. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Gracias, gracias. Alfonso, nos acompaña también el doctor Luis Roberto Mantilla Sagún, es licenciado y maestro en Filosofía por la UNAM, licenciado en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, es maestro en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea por la Universidad Carlos III de Madrid, así como doctor en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha sido rector de 2 universidades privadas, la Universidad Latina de América y la Universidad Riviera en el Caribe mexicano. Actualmente es consultor educativo, ha participado activamente en FIMPES y también como vicepresidente de Educación Superior de la Comisión Nacional de Educación de Coparmex, particularmente para el área de acompañamiento a las universidades. Doctor Luis Roberto, bienvenido, un gusto grande saludarlo. Muchas gracias, padre, un gusto estar contigo de nueva cuenta y también un placer tener la posibilidad de estar con el doctor Alfonso y con la doctora Virginia. Gracias, gracias. Tengo que decirle que ahora por problemas de agenda míos, en esta ocasión, raro, pero así fue, tuvimos que adelantar un poco la grabación, pero estaremos pendientes a sus comentarios en las distintas redes sociales para escuchar sus preguntas, sus comentarios y poder ahí también intercambiar como lo hacemos en cada programa. Yo quisiera darle la palabra en primer lugar a la doctora Virginia Aspe con esta temática, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos ahora para transmitir, para educar en estas ciencias humanas? Doctora Virginia, adelante, le escuchamos con atención. Muchas gracias, gracias a todos, qué honor compartir esta mesa. Pues cuando a mí me invitó el padre Eduardo y me dio el título, me hizo pensar mucho, porque las ciencias humanas y sociales abarcan muchas disciplinas y saberes, pero hay que ir a lo común, a lo que tiene de específicamente común, que el centro es el ser humano. Ese es el gran protagonismo de esto, que es una línea que se puede ver desde que es una línea de CONACYT hasta, pues que es la base de la civilización y de la paideia en las culturas. Entonces, aquí me choca tener que sacar la palabrita trillada integral, porque todos los universidades y programas te salen con que una educación integral, o sea, es la palabra que ya no hay que decir. Pero a lo que hay que llegar es a lo que hay de común en estos distintos saberes, y lo que hay de común es lo que hay de raíz. Y lo que hay de raíz es el ser humano, que es un animal que tiene logos, es un ser pensante.
Aquí entramos en un tema que a mí me parece indispensable poner hoy en la mesa por la inteligencia artificial. Nadie se niega a una herramienta, yo ya la tengo conectada, pones Wikipedia y antes de que salga, porque yo la uso para ver fechas y ese tipo de cosas, es para lo que los investigadores utilizamos diario esas redes, no para otras situaciones. Pero de repente estás con Sigüenza y Góngora, bueno, ¿cuánto fue que publicó la Libra? Y hay chas ahí, ¿no? Pues ya te lo pone la IA, ipso facto es una delicia, son herramientas eficaces, valiosas, que en las ciencias humanas son utilísimas en el sentido de la eficacia y necesarias, desde luego, pero insustituible el ser humano. Y esto no es un rollo moralino, esto no es un rollo de cristiandad, esta es una necesidad intrínseca y un principio de realidad. El ser humano es insustituible, la prueba es que pues, somos nosotros los que hemos inventado la IA. Y yo escuché a un profesor de mi universidad un día cuando empezó lo del chat GPT, que dijo que ya no íbamos a tener pertinencia los profesores. No estamos caducos. Lo que tenemos que ver en las ciencias humanas es que lo que está caduco es el modo como veníamos enseñando, y qué bueno, porque es un modelo ilustrado, moderno, cuantitativo, que con prejuicios que no me voy a meter en ellos, negó el terreno cualitativo, y la cuestión del humanismo es una cuestión de índole cualitativa que se llama virtud. El ser humano es un ser perfectible. Es un ser que se apropia de cosas, nacemos desnudos, todos los demás restos del mundo nacen, los seres naturales, por ejemplo, los animales con el cobijo necesario para sobrevivir, y el delfín tiene pues su wetsuit como de flipper que nos ponemos para entrar en un mar helado, y el oso polar ya trae el abrigo de piel. Y nosotros nacemos desnudos, que ni siquiera tenemos la cavidad craneal sellada, la famosa mollera mexicana, y somos seres que habemos cosas. Eso es lo propio del humanismo. Somos seres que nos apropiamos y que después aportamos. Esta es la clave de las ciencias humanas y sociales, donde no puede nadie sustituirnos, sino que hemos de cambiar, hacer un pensamiento de raíz, el conocimiento de las cosas. Esta es mi primera idea importante. Mi segunda idea, y levántame la mano, Eduardo, por favor, cuando ya me tenga que callar. Santa Paz. Que adelante, son doctor. 4 minutos, me impacta. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que nosotros, al educar en un sentido completo a la persona, va a ser tan importante. Es un ser que tiene logos, pero el logos no es solo la ciencia, como erradamente nos los vendió la ilustración, la modernidad. El logos es también la música. Los animales, las cosas se excitan, aún las plantas con el ruido. Pero la música, ese nivel cualitativo, es profundamente humano. Enseñamos a través del movimiento, de la mirada, de los sonidos, y asimismo con música y con cuestiones corporales muy profundas, que pueden ser desde la manera como uno está hablando y sentado, hasta la inteligencia emocional, que te fijas en quién es tu auditorio y a quién te va a comprender las cosas que vas diciendo. Eso es enseñar de raíz, es enseñar desde una perspectiva incluyente, inclusiva, porque el ser humano no solo es un individuo, sino que es eminentemente social. Por eso hablé de persona, no de individuo. Y aquí lo que entra en estas ciencias humanas y sociales es la idea de comunidad, porque así como el ser humano es arrojado al mundo desnudo y frágil, y tiene que haberse todas las cosas, aprendiendo, apropiándose. El niño empieza por chupar, la etapa oral, y así nos vamos, pero todo es apropiarnos. El vestir
tenemos que fabricar todo, bueno, pues igual los conocimientos, y luego nosotros lo pasamos, que es el sentido de tradición que se maneja en este tipo de ciencias. Pero así como estamos arrojados en el mundo con eso, estamos arrojados en comunidad, en un contexto. Y ese contexto es ineludible en las ciencias humanas y sociales, porque no es lo mismo como recibe el saber alguien que está en una zona tzotzil, que en Suiza, que en África, y sin embargo hay que llegar a lo común y a la raíz, pero siempre entendiendo que prevalece esa idea, que luego la voy a desarrollar en el segundo bloque, que es la idea de, pues, justicia, fragilidad, daño y todos estos temas que tendríamos que entrar, que son las ciencias humanas y sociales las que entran ahí. Quiero acabar mi idea nada más haciendo una disrupción. Ciertamente hay jerarquía en el saber de raíz. Somos animales que tenemos logos, pero el logos es jerárquico, en distinto nivel de saberes. Y el supremo sí es el intelectual, el pensamiento. Y quiero acabar con una disrupción que era algo muy clásico y que ahora nunca se hace, que es que tenemos que crear gentes que lean, que tengan un pensamiento crítico. Si no lees, no lo tienes. Tienes no solo que informarte, sino que argumentar y pensar lo que estás leyendo. Y entonces el itinerario de estas peculiares ciencias es muy sencillo. Leer para tener capacidad de análisis y síntesis. Establecer los problemas y poder dialogar, segundo punto propio del animal que tiene logos. Y por último, eso, comunicarlo. Aquí dejo mi intervención. Me parece que con esto se redondea la idea de animal o ser corpóreo que tiene logos, y luego entraremos a profundizar de aquí en el segundo bloque. Muchas gracias por su atención. Gracias, gracias, doctora Virginia. Muy importante. Vamos a lo meramente antropológico. No nos perdemos en teorías, en cuestiones históricas, etcétera, sino que recuperamos esto. ¿Quién es la persona que aprende? Y por supuesto que tiene logos, que tiene que estructurar, que tiene que formarse, aprenderse, que tiene que tener bases, que tiene que tener, pues de alguna u otra manera, un cierto tipo de legalidad, así de leyes, ¿verdad? Naturales, intrínsecas, pero sobre todo que es un proceso que se vive en comunidad y que ya condiciona pues ese ser pensante, porque lo importante no es lo que pienses, el ser pensante. Recuperar al sujeto me parece muy importante. Muchas gracias, doctora Virginia. Seguimos con usted, doctor Alfonso, lo escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias, padre. Es un placer estar aquí en esta mesa con la doctora Virginia, con el doctor Roberto. Muchísimas gracias. Lo primero que yo voy a subrayar es que me ha llamado muchísimo la atención que para un diálogo como este que estamos teniendo se plantee esta pregunta de cómo enseñar ciencias humanas hoy. Porque parece una obviedad, pero no lo es. No lo es. Y a veces hoy que estamos agobiados por tanta información, reparar en lo más importante y reparar en cosas obvias que damos por hechas, me parece que es particularmente relevante. De modo que celebro, no sé de quién haya sido la idea, supongo que del padre Corral, ya lo conocemos, de plantear esta pregunta, ¿cómo enseñar ciencias humanas hoy? Y yo ahí quiero darle en algún sentido continuidad a lo que nos ha comentado la doctora Aspe con el tema de logos, pero voy a centrarme en una distinción que a mí me parece que hoy es más importante que nunca y tengo en el horizonte esta pregunta. Y es esta distinción ya conocida desde hace tiempo, no es ninguna novedad,
esta distinción entre la enseñanza en distinguir contenidos y habilidades. Cuando la información era muy escasa, el papel del profesor en el aula muchísimas veces tenía que ver con hacerles llegar los contenidos a los estudiantes. Y muchísimas veces la enseñanza estaba centrada en los contenidos. Lo que a mí me parece muy paradójico el día de hoy, muy paradójico, es que en ciencias humanas muchas veces, no solo aquí, pero yo hablo de las ciencias humanas, que es lo que en este asunto, en este momento nos atañe, muchas veces la enseñanza sigue centrada en el contenido. Y yo digo, ¿por qué? Si hoy el contenido está tan accesible, está al alcance de los aparatos inteligentes, entre comillas, que tenemos. Entonces, yo lo que creo, estoy convencido de ello aquí en la Facultad de Filosofía, en mi trabajo de todos los días, he intentado llamar la atención, hacer actividades a que hoy más que nunca la enseñanza en las ciencias humanas por parte de los profesores a nivel institucional tendría que estar más centrada en el desarrollo de las habilidades. Los profesores, porque preparamos nuestra clase de manera inmediata o porque ya tenemos muchos años de experiencia como profesores, no tenemos problemas con el contenido. Muchas veces tenemos problemas en el desarrollo de las habilidades. Y ha sucedido que por no poner atención a las habilidades, hemos estado desarrollando sin querer unas habilidades que no son las más oportunas para las necesidades que tenemos hoy. Y aquí quiero concretar y conecto de nueva cuenta con la doctora Aspe. Yo creo que en esta sobreabundancia que tenemos de contenido y de medios tecnológicos para enseñar, yo sí creo que debemos volver a poner la mirada en ciertas habilidades básicas que debemos deliberadamente programar a desarrollar en nuestras clases. ¿Cuáles son esas? Leer, escribir y comprender. Y voy a repetir, leer, escribir y comprender. En el modo como hoy se lea, en el modo como hoy se escriba, en el modo como hoy se comprenda. Porque cuando digo que hay que volver a lo básico, que una de estas habilidades es leer, pues nuestras clases tendrían que ser espacios para que nosotros como profesores leamos con nuestros estudiantes del nivel que sean, desde kinder hasta doctorado, que leamos con ellos, que cultivemos la habilidad de leer textos del nivel que sean. La otra, que cultivemos la habilidad de escribir textos. Y también aquí, del nivel que sean y de los textos de los que se trate. Hay que cultivar la escritura y desde luego también la comprensión. Aquí no es que una habilidad vaya primero y después la otra. Pero hay una cosa sobre la que quiero llamar la atención. Yo creo que nunca en la historia de la humanidad, perdonen las generalizaciones tan rápidas, es por economía pues del tiempo, nunca en la historia de la humanidad se había leído y se había escrito tanto, pero hay un problema, se lee y se escribe a prisa. Yo creo que nosotros tendríamos que enseñar en nuestras clases del nivel que sean, desde kinder hasta postdoctorado, tendríamos que trabajar con nuestros estudiantes, leer, escribir y comprender despacio. Tengo una clase de 2 horas, de 3 horas, no llevo prisa. Leo con mis alumnos despacio, escribo con ellos despacio, que escriban ahí conmigo, que lean ahí conmigo, que comprendan ahí conmigo. No es tiempo perdido. A veces cometemos también el error de esa prisa
que nos agobia en la calle, que nos agobia a los investigadores porque tenemos que producir papers y tal y tal y tal y tal, se las llevamos también al salón de clase. Yo digo, no. Nosotros somos dueños de la hora de clase, de manera que podemos hacer el mejor uso. Esas horas de clase con mis estudiantes para mí son oro molido. Y ahí mi esfuerzo grande como maestro es en preparar la clase con el suficiente tiempo para cargar la tinta en las habilidades, en el modo como en esta clase ahora, que es de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas en los posgrados. Voy a trabajar la lectura, la escritura, la comprensión de textos sin prisa, despacio, que los estudiantes sepan leer bien, sepan escribir bien, sepan leer bien y escribir bien para ellos, pero sepan leer bien y escribir bien también en público. La doctora Aspe habló de comunicación. Claro, es que eso es bien importante y eso tiene su punto básico radical en la lectura, la escritura, la comprensión, sin prisas. Yo creo que si hoy pudiéramos asumir de que nuestra tarea en la enseñanza de las humanidades no es enseñar mucho, sino desarrollar pausadamente unas habilidades básicas como son la lectura, la escritura, la comprensión, la comunicación, podríamos sacar incluso más provecho de esa sobreabundancia de contenidos y del acceso a los contenidos que tenemos. Ese es mi comentario, padre, colegas, compañeros, sobre esta primera pregunta tan pertinente. Me parece muy, muy interesante decir, a ver, durante mucho tiempo, como decía la doctora Aspe, hemos estado en este tema, pues sí, cuantitativo. Creo yo que esto es básico. El proceso del conocimiento es un proceso humano, no es un proceso de una máquina de codificación de ceros y unos, unos y ceros, no. Esto es una cuestión que requiere pues un proceso humano que es de un acercamiento, así es, ¿no? El conocimiento a la verdad, pues empieza de la ignorancia, y después de la duda, y después va la opinión, y después va la certeza. Y esto no se adquiere como una pastilla, es decir, supone ese proceso, ese diálogo, ese encuentro, esa confrontación con la realidad, pero sobre todo esa adecuación de mi mente que se abre y que se dispone para recibir, para ser iluminada en un proceso, pues así, humano, sereno, que requiere orden, que requiere comunicación, confrontación, etcétera. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor Alfonso, muy interesante. Doctor Luis Roberto, adelante. Claro que sí, padre. Es curioso porque pareciera que nos hemos puesto de acuerdo la doctora Virginia, Alfonso y su servidor. Mientras hablaba la doctora Virginia, me paré unos minutos, seguramente el productor del programa se va a ver espantado, dijo, este señor ya se fue del programa, pero no, me paré porque quise justamente tomar 2 textos para ilustrar acompañando a lo que dijo muy bien la doctora Virginia, ilustrar esta línea que comparto plenamente con ella de la parte antropológica para la enseñanza de las humanidades. Y tengo aquí 2 textos muy, muy importantes. Igual, si me lo permites, padre, leer unas cuantas líneas que me parece que ilustran lo que ha dicho muy bien y claramente la doctora Virginia. El primer texto, que todos lo conocemos perfectamente, es de Nicola Abagnano, este texto que se llama Introducción al Existencialismo. Y justamente en el prefacio dice esto, y cuando lo lea, nada más recuerden lo que estaba diciendo la doctora Virginia sobre el énfasis en antropología. Dice Nicola, la filosofía no se justifica como trabajo de indagación o investigación doctrinal si no se reconoce que está fundada sobre la naturaleza misma del hombre
en cuanto a existencia. Los problemas de la filosofía conciernen verdaderamente al ser del hombre, y no del hombre en general, sino de cada hombre, en la concreción de su existir, y son apelaciones o llamamientos que se le dirigen para que se ponga en claro consigo mismo, asuma sus responsabilidades y tome sus decisiones. Y luego tomo este otro texto, que para los que han estudiado Derecho seguramente lo conocen muy bien, que es un clásico de Manuel Bejarano Sánchez, Obligaciones Civiles, y Manuel Bejarano Sánchez menciona en el prólogo de su texto lo siguiente: no es posible ni deseable concebir a la ciencia del derecho como dividida, repartida en secciones. Y aquí piénsenlo para la filosofía y para la historia y para cualquier disciplina, ¿eh? En departamentos autónomos e independientes. Existe, sin duda, una unidad indestructible, una armonía que le confiere su objeto final, el hombre y su conducta. Entonces, me parece que es muy claro el primer punto que todos estamos aquí más o menos coincidiendo, que es que la enseñanza de las humanidades tienen que tener como foco principal, como enfoque primero, el ser humano, porque es desde ahí y desde esa perspectiva donde vamos a poder empezar a tejer una serie de diálogos con diversas realidades y disciplinas que ahorita las voy a mencionar justamente. Y no en una perspectiva de autorreferencialidad, como siempre nos ha advertido el padre Eduardo Corral, sino más bien para enfocarnos en el sujeto, en el ser humano, que es finalmente la persona que pretendemos que sea, que se eduque, ¿no? Ahora, yo te diría, padre, 4 grandes puntos que yo consideraría que se debe enseñar ciencias humanas, y seguramente los voy a mencionar nada más de una manera muy pronta porque el tiempo se me acaba, pero que va vinculado con lo que ha dicho la doctora Virginia y también con lo que dijo hacia el final el doctor Alfonso, que voy a retomarlo. La primera, y eso lo digo por mi experiencia como docente que he sido desde hace 20 y tantos años, que yo trato de hacer cuando doy clases, es de cara a la realidad imperante. Es decir, tenemos que enseñar ciencias humanas en un diálogo con lo que sucede, no abstrayéndonos de la realidad, sino que al contrario, hundiendo la reflexión en la realidad, que cobre sentido y significado el conocimiento humanístico para las diversas ciencias, el derecho, las ciencias políticas, las relaciones internacionales o las que éstas sean. Segundo, de manera interdisciplinaria. Es decir, que no esté solamente aislado el conocimiento humanístico, que por sí mismo es muy importante, sino que se vincule, que se engarce con las otras ciencias. Y, por ejemplo, con esa forma de proceder, podríamos hacer ver la importancia a esas disciplinas más particulares de la validez de las ciencias humanas. Pienso en 2 ejemplos. En el derecho, por ejemplo, tenemos que discutir, y aquí está Virginia, y seguramente conocen muy bien a la justicia aristotélica, ¿no? Para los abogados, hablar de justicia. Antes de hablar de instituciones, de procedimientos, de leyes y eso, hundamos la reflexión en la historia del derecho, en la filosofía del derecho, en la comprensión de la fenómeno jurídico desde sus raíces y no desde su meramente superficie. O, por ejemplo, pensemos en las ciencias políticas y que antes de empezar a estudiar instituciones políticas y democracia y todo eso, entendamos, por ejemplo, qué es el poder y cómo se vincula el poder con el ser antropológico, la parte del ser humano, ¿no? Más si lo vinculamos en un mundo como el que vivimos ahora, nos puede permitir, para estas 2 disciplinas, por ejemplo, una buena lectura de las humanidades, la comprensión del otro, el diálogo intercultural, los criterios éticos de convivencia, los fundamentos de la verdad y muchas otras cosas más, que una vez abordado eso, será más fácil, o al menos más rico, poder entrarle a las discusiones más científicas particulares. La tercera forma, como considero que se debe de abordar las humanidades, es utilizando los recursos y los fenómenos tecnológicos. Ya ha hecho alusión la doctora Virginia, no me voy a detener en ello, y sí creo que tenemos que dedicarle, pues evidentemente, un espacio a los nuevos recursos para la didáctica de las humanidades, pero también tenemos que utilizar, digamos, una reflexión o hacer una reflexión entre tecnología y aprendizaje, de tal suerte que tampoco endiosemos a las tecnologías y las coloquemos en una perspectiva histórica, cultural y social, y dar cuenta que
la inteligencia artificial, por ejemplo, constituye uno de los muchos recursos que a lo largo de la historia de la humanidad, como diría Alfonso, sin querer generalizar, pero bueno, por la rapidez que tenemos, pues se han ido generando a lo largo del tiempo. Y la cuarta y última forma que considero que se tiene que enseñar a las humanidades va vinculado con lo que decía muy bien Alfonso hace rato, ¿no? Yo tenía aquí un punto que lo he descrito y desarrollado muy bien, que es justamente la comprensión lectora, el pensamiento crítico, el razonamiento crítico, que también lo comentó la doctora Virginia. Pero a eso agregaría, ya no me voy a detener en ello, porque pues ya lo dijo muy bien el doctor Alfonso, pero agregaría, por ejemplo, proveerle a nuestros estudiantes de la perspectiva histórica que las humanidades le puede dar, de los fundamentos filosóficos que las humanidades pueden proporcionar, de las referencias, por ejemplo, literarias y artísticas. Hay muchísimas referencias en las humanidades que pueden y deben ser recuperadas para que los estudiantes desde ahí puedan comprender otros fenómenos, mitos, leyendas, cuadros, música, literatura, figuras literarias. Es decir, las humanidades es un baúl, es un tesoro riquisísimo que nos da una serie de recursos pedagógicos que yo digo, utilicémoslos para que desde ahí hagamos más fácil y comprensible el estudio del ser humano y de su propia realidad. muchas gracias, doctor Luis Roberto. Me parece que aquí hay un conjunto de luces también, pues muy interesantes. En las ciencias humanas descubrimos al ser humano, no solamente su cuerpo, no solamente su geografía, no solamente su topografía, no. Descubrimos y vemos al ser humano que actúa a través de su psicología, de la búsqueda del derecho, de la historia, etc. Y ciertamente, todo esto pasa por la complejidad de lo humano. Ninguna ciencia humana está separada del todo. Tenemos que aprender a ver lo me parece, sí, lo interdisciplinar, pero lo intergeneracional, pero también la interacción en cómo vamos asimilando, comprendiendo, entendiendo, etc. Así que tenemos 3 perspectivas muy, muy puntuales. Sé que cada uno de ustedes tiene muchas experiencias. La doctora Virginia en aquel encuentro con intelectuales nos contaba algunas y nos parecían muy, muy interesantes. Les pedimos que bajemos un poco a estas cuestiones de decir, a ver, iluminemos un poco también con algunos ejemplos, iluminemos porque esto tiene que cambiar y tiene que ampliarse sin perder su profundidad y sin perder el desafío tremendo que implica no solamente mostrarle a alguien un conocimiento de ciencias humanas, sino verse dentro de ese conocimiento, descubrirse, aprehenderse con H intermedia, entrar en esa dinámica y decir, esto es real y esto es importante y esto no es un conocimiento, estas no son teorías, estas no son ideas, esto es parte de mí. Y esto es parte del que está enfrente de mí, esto es parte de lo humano, de la vida humana. Doctora Virginia, le escuchamos. Muchas gracias, padre Eduardo. Bueno, hay otro punto que a mí me gustaría poner en la mesa, porque lo veo común en todos y es una frase que yo traía, que había sacado, porque se llama una mesa sobre diálogo por la esperanza, ¿no? Y es el tema de la pasión por la verdad. O sea, esto es lo primero que habría que formar a los chavos, en la pasión por la verdad, porque es lo que tiene hoy menos buen cartel. La verdad hoy suena a dogmatismo, a faja, a imposición, tiene muy mal cartel. Entonces, la pasión por la verdad es algo que tendríamos que trabajar, porque ahí es donde está la esperanza de lo que es el ser humano, un ser capaz de apropiarse de cosas y, como decía mi nana cuando ya era chica, ya no hayan que inventar. Ya ves la IA y dices, de veras ya no hayan que inventar, a ver qué hay mañana. Pues eso es la mente humana, es una potencia, es una fecundidad de impacto. Ya no hayan que inventar y seguimos poniendo nuevos paradigmas. La pasión por la verdad es lo que yo creo que nos salva,
porque no se trata de una cuestión ideológica, moralina, como decía el doctor Edmundo Gorman cuando yo llegué muy chica y le decía, no, pero es que la moral, ay, Virginia, es un árbol de moras. Fue el primero que me tiró del tabique. Y luego, pero es que los principios son para los principiantes. Sí, todo eso es ideología. Lo que tenemos que hacer es esta pasión por la verdad, que realmente es algo impactante, y no hacer todo un tratado crítico de que hemos hecho el mundo un basurero y de que ya las máquinas nos van a doblegar. Hay que abrirnos. Estamos frente a la fecundidad de la verdad y de la inteligencia, pero vuelvo a los 3 puntos que yo di, me encantaron los de Alfonso. Yo los que di fueron leer, dialogar, y luego comunicar, ¿no? Quiero volver un poquito sobre ese, porque leer en serio, ¿qué quiere decir eso? Aunque sea novelita romántica, si le gusta al chavo, no ser express. El problema que tenemos hoy en día es la velocidad, ¿verdad? Por eso estamos felices con la IA, porque, ¡ay, qué delicia! Ya me dice por todos lados dónde están estos libros. Yo tenía que ir de biblioteca en biblioteca y me lo pone. Entonces, aquí lo que necesitamos es que las gentes que estamos en la pasión por la verdad, y esa es una buena noticia, yo en noviembre cumplo 73 años y me fascina este hallazgo de decir, pues yo me voy a poner cada vez más buena como los vinos, porque si lo que desarrollo es el saber, olvídate la arruga, la falta de flexibilidad, voy a estar mejor. Porque como los vinos, la contemplación es algo que dejas reposar. Exactamente igual que los vinos. Yo le digo a los chavos, deja la idea, cálmala. No tiene que ser express. Lee y no te atiborres de información. Piénsalo. Entonces, como los vinos, esa metáfora para la pasión, que sea algo que se pueda, como el vino, saborear y que dices este momento que no termine. Así la pasión y el hallazgo y el encuentro por la verdad. Y eso es dialógico. Después el momento, el primero es en solitario, en las ciencias humanas, es muy contemplativo, porque lees y vas, aunque me encanta lo que dice Alfonso, enseñarlos al aire es compartiéndolo. Pero al final hay un momento solitario que es la contemplación, el theorein aristotélico, y luego el diálogo, porque construimos la verdad. Es algo que se nos olvida. No solo somos contemplativos, somos comunitarios. La construcción del saber es en el aula. ¿Cómo me han ayudado a pensar mis alumnos? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer dialogando es construyendo, no es relativismo, no es cierto, no es que cada quien lo que diga, es pensar a profundidad juntos y cada quien ve aristas diferentes. El diálogo tiene que ver muchísimo con otro fruto de la lectura que mencionaban Alfonso y Roberto, que es entender el vocabulario y los términos. Yo, la verdad, ya muchas veces estoy muy bajada de nivelito por mis alumnos, y ya para decirles algo que es en serio, les digo la neta. Y ya estamos en la cultura express, pero verdaderamente la reducción lingüística es de drama. Todo, ¿qué tal estuvo esto? X. No, bueno, pero ¿qué te pareció la cena? 2, 3, ya no entendemos nada, ¿no? Es X, la letra más indeterminada, 2, 3, no se define el número, y así nos vamos por la vida, con unos códigos. Yo el día que supe que tenía que poner infogramas, que yo creí que estaba frente a un ente como el Peráchides medieval, eran unos mugres puntitos que tenía que poner las ideas, yo los había hecho toda mi vida. Pero claro, cuando nos vamos en la tecnificación se pierde todo el saber. Entonces, el leer no puede ser express y el diálogo tampoco. El diálogo tiene que ser pausado y con claridad en los términos. Ahí sí
No podemos estar con la neta, con el 2-3, eso está muy bien para estar juntos y pasárnoslas bien y produce cosas buenas emocionales, pero nada tiene que ver con el momento de la construcción del saber, ¿no? Entonces, los términos en el humanismo latino, italiano, decían que el hombre civilizado era el hombre que sabía leer y comunicarlo. Esto es lo que nos surge, no hacerlo express. Y por último, entonces sí, comunicarlo, porque comunicarlo pues se vuelve una verdad impresionante. Y acabo diciendo que esta pasión por la verdad es plural, nunca es unívoca. Recordando a Mauricio Béchot, el tema de la analogía, la verdad es plural, no hay una sola verdad. Hay gente profundamente religiosa que dice pasión por la verdad y piensan que es el encuentro con Cristo. No, sí, también, nadie dice que no, pero la verdad es analógica, es plural, esa es parte del tesoro. Y esa pluralidad, sea la verdad en Cristo o la verdad de un silogismo o la verdad de un diálogo, esa verdad es integrada. Esto es lo que es apasionante. No es que en un momento dado repartes estampitas de Cristo, en otro estás viendo el silogismo. Todo es uno, porque la verdad, y aquí viene mi conclusión, es dinámica y es vida. Nunca dejamos de acceder a ella como seres humanos. Entonces, aquí la clave son dos axiomas que yo quisiera dejar en estas ciencias. Uno, el principio de realidad. No claudiquemos frente a toda la cuestión digital. Es una mera, maravillosa herramienta y cada vez más sofisticada, más perfecta, sí, más perfecta. Como decía el autor de Crónica Hellstrom, nos pueden dominar un buen día las abejas o los moscos. ¿Por qué? Porque no se equivocan ellos. Todo es muy mecánico, pero es muy perfecto. Bueno, así la IA en el dominio, pero no en la creación y no en la construcción. Y el otro, además de ese principio de la realidad, es esta idea que planteó Roberto de interdisciplinariedad y transversalidad. Por lo mismo que la verdad es analógica, se tiene que ver desde múltiples matices, aspectos y frentes. Desde la verdad trascendente, de qué voy a hacer con mi vida, qué sentido le quiero dar, hasta la más inmediata y concreta, que sepas en una receta cómo habértelas con el horno y los grados. Pero todo eso, el hombre es un ser llamado a la verdad. No hay una apuesta libre si no tiene primero la verdad. O sea, esto es, acuérdense, la verdad os hará libres. Este es la dinámica que tenemos que entender para poder volver al origen. No somos unos tradicionalistas conservadores que queremos volver al humanismo, no. Lo que pasa es que entendemos lo que es realmente la grandeza del ser humano. Hasta aquí lo mío. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Virginia. Qué importante salir de los racionalismos, de las ilustraciones así intensas que vaciaban el conocimiento. Ahora tenemos que recuperar al sujeto. Es decir, no ver solamente el dato, la teoría, no, es ver a la persona que está con esa información, pero sobre todo en la experiencia de la vida, la experiencia concreta de esta civilización concreta, en donde tenemos que responder, como muy bien señalaba en una de estas dos lecturas, Luis Roberto, no es solamente para llenarnos de conocimiento, sino también es para dialogar con esta realidad, responder a la realidad, responder a nuestro desafío histórico. Celebro muchísimo esta cuestión de decir, a ver, lo que tenemos que educar, lo que tenemos que desarrollar es la pasión por la verdad. El hombre es inteligente, es capaz de leer dentro lo que está sucediendo fuera, es capaz de hacerse consciente y de apropiarse de la realidad para transformarla
y para darle todo un sentido de vida. Muchas gracias, Virginia, por esta intervención. Doctor Alfonso, adelante, le escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Padre Corral. Bueno, es un verdadero placer escuchar pues estas experiencias de vida y de sabiduría de la doctora Aspe y del doctor Mantilla. Yo voy a volver a recordar la pregunta, ¿cómo enseñar ciencias humanas hoy? Que me ha parecido un verdadero acierto. Hay dos cosas, dos ideas sobre las que quiero llamar la atención en la línea de lo que ya ha comentado tanto Roberto como Virginia. Yo creo que en México tenemos una tradición muy amplia de décadas de verdaderos y grandes maestros por vocación. Unos muy conocidos, otros más anónimos, la mayoría. Pero en México tenemos una tradición, sobre todo después de la Revolución Mexicana, de maestros por vocación. De verdad, maestros que asumían la vocación de ser maestros, pues casi como una especie de misión apostólica, ¿verdad? Porque la educación de los demás, el cultivo de los demás, era una especie como de extensión, en cierto sentido, de la evangelización, o al revés, era una especie de fundamento para que pudiera haber verdadera evangelización. ¿Esto por qué lo estoy diciendo? Porque a mí me parece que hay una condición necesaria, digamos, para responder a esta pregunta de cómo enseñar ciencias humanas hoy. Y pienso que la condición es que uno se sienta maestro por vocación. Y no maestro nada más por trabajo, lo digo con mucho respeto y con mucho cuidado. Hay mucha gente que de pronto pues tiene que trabajar, perdonen la expresión, aunque sea de maestro, y ahí ya la llevamos de perder, ¿verdad? Porque si alguien que no tiene vocación de maestro, que no quiere en el fondo de su corazón ser maestro, pues consigue un trabajo de maestro, ya tenemos ahí unas complicaciones bastante severas. Yo creo que el día de hoy en México sigue habiendo muchísimos maestros y maestras por vocación. Y esto lo menciono porque constantemente los maestros por vocación tenemos que estar llamándonos la atención a nosotros mismos de que no nos engulla el utilitarismo de la vocación del maestro. Porque hoy que todo se compra y que todo se vende, parecería que también la vocación de ser maestro. Yo creo que hay que cuidar la vocación de ser maestro. Porque si se cuida la vocación de ser maestro, si se cultiva la vocación de ser maestro, entonces la otra pregunta es muy pertinente. Si no, es decir, la pregunta de cómo enseñar humanidades hoy. Porque si no, entonces los maestros por vocación podemos, y hablo en plural, porque estamos aquí al menos 4, los maestros por vocación tenemos el riesgo de convertirnos, me parece a mí, en meros técnicos que enseñan unas técnicas y unos contenidos a otros que terminarán siendo meramente técnicos del sistema. De manera que quiero subrayar que tenemos que seguir siendo cultivadores de la vocación del maestro y de la maestra en nuestro tiempo. Yo creo que eso es muy importante, muy, muy importante.
ya sabemos las situaciones laborales, económicas para el maestro, tal y tal. Pues sí, sí es así. Pero a ver, ¿quién en cualquier profesión no la pasa difícil a veces para realizarse en esa profesión? ¿Por qué en el caso del maestro, por vocación, tendría que ser de otra manera? ¿Verdad? Y eso es una primera cosa. Y una segunda cosa que quiero decir es que esta pregunta de cómo enseñar ciencias humanas el día de hoy, híjole, nos las tendríamos que estar planteando al inicio de cada semestre, de cada año escolar. ¿Por qué? Pues porque el cómo siempre es el gran problema. El qué no tanto, porque otra vez ya está ahí el qué. Ya lo tenemos a la mano el qué. Y si uno no lo domina mucho, pues se pone a estudiarlo y lo domina y asunto arreglado. El problema es el cómo y dinámicas, estrategias, actividades, acciones que nos funcionaron el año pasado con el grupo X del año pasado, con el estudiante, no funcionan el que viene, no funcionan ahora. Y yo creo que hay muchos profesores y profesoras, muchos maestros, de pronto nos desesperamos porque queremos que lo que nos funcionó en un momento nos funcione en otro. Y aquí, como tratamos con personas, ya lo dijeron ustedes, como tratamos con personas y las personas, pues son eso, son personas, son nuevas cada vez, no hay recetas. De manera que no debemos desesperarnos, no debemos cansarnos. Yo siempre me acuerdo de San Pablo, no recuerdo ahorita en cuál carta lo dice, pero o si lo dice en varias, la verdad no me acuerdo. Pero San Pablo tiene una expresión que yo la uso, la aplico para esto y para muchas cosas, pero no nos cansemos de hacer el bien. Así es. En este caso, no nos cansemos de estar buscando cómo debemos enseñar el día de hoy filosofía, literatura, derecho, teología, arte, música, baile. No nos cansemos de buscar cómo le debemos hacer el día de hoy. Ese es el gran reto, esa es la gran ventaja que tenemos los que nos dedicamos a la educación, de que tenemos que refrescarnos constantemente para seguir desempeñando nuestro ministerio de la vocación de ser maestros. Muchas gracias, doctor Alfonso. Me venía a la cabeza. Las universidades, las preparatorias, las secundarias, las primarias tienen que hacer un gran esfuerzo para formar a sus formadores, porque estos tampoco están hechos. Es decir, estos también tienen que entrar en esta dinámica de responder al momento actual, pero sobre todo de trabajar su persona, porque si no, los metemos en esta dinámica fría de mercado, de productividad, deshumanizante, porque yo le estoy pidiendo algo que no le estoy facilitando ni le estoy acercando una reflexión conjunta, herramientas, metodologías, etcétera. Me parece que el sistema educativo nacional tiene ahí un grande desafío, y lo digo sin ningún resquemor. Los sindicatos deberían de promover más a sus maestros, es decir, verdaderamente meterlos en esta dinámica de mirar con serenidad, pues que los tenemos que ir, como se decía muy bien, cultivando. Y no son moras. Es decir, son personas. Es decir, es algo que se tiene que pues ir caminando con el tiempo, así como lo decía muy bien la doctora, pues como el vino, ¿verdad? Requieren barricas, requieren oscuridad, requieren que el tiempo pase por encima de ellos, que esto es muy importante, y que el tiempo haga pues, su parte junto con la respuesta humana. Muchas gracias, doctor Alfonso. Doctor Luis Roberto, adelante. Gracias, padre. No, muy cierto lo que dicen ustedes de los profesores. La verdad es que daría para un programa completito,
porque al final de cuentas, y más en materia de humanidades, los docentes son las correas de transmisión fundamentales para todo este tipo de asuntos, de tal suerte que tendríamos que trabajar mucho más en ello. Yo quisiera, engarzando lo que han comentado tanto la doctora Virginia como el doctor Alfonso, am, completar algo más que tiene que ver con poner las humanidades en una perspectiva, ¿no? Y lo vinculo con lo que muy bien decía la doctora Virginia sobre la verdad, ¿no? Hay diversos niveles de conocimiento y cada uno de ellos es importante. El conocimiento muy técnico, un conocimiento operacional, un conocimiento más científico, y todos ellos son importantes y sirven para la vida. Pero por debajo de todos ellos está precisamente el conocimiento humanístico, el saber de las humanidades. Y ese es un saber que está en la base porque primero, antes que nada, digamos, ordena, ilustra, da claridad a los otros tipos de conocimiento en su sentido, en su significado, en su para qué, en su por qué, en muchas cosas que sabemos muy bien que las humanidades le puede proveer de una perspectiva y de una atmósfera mucho más amplia. El conocimiento humanístico va a estar en la base para cada uno de nosotros, porque si uno se pone utilitario y dijera uno, bueno, es que el técnico, el operacional y el científico te ayuda para esto y el humanístico no sirve, pues tengamos cuidado, porque vaya que sirve. Y si ya nos vamos a esas lógicas, pues simplemente con el conocimiento humanístico sabemos, yo supongo, yo creo, y además estoy convencido que es así, sabemos vivir mejor, sabemos aprender o aprendemos a pensar con más claridad, tenemos más coordinadas para caminar este camino que se llama vida. Tenemos más referencias para comprender, tenemos más recursos para apreciar, tenemos más, digamos, elementos con los cuales poder abrirnos a una existencia mucho más amplia de lo que tanto el léxico reducido como la baja comprensión en cuanto a conocimientos nos puede dar, ¿no? Desafortunadamente, la inmediatez actual y la búsqueda de resultados inmediatos no favorecen la enseñanza de las humanidades. Lo dijeron muy bien hace rato, la educación es un proceso, requiere tiempo para asimilar lo que se estudia, para comprender, para aprender con H, para, digamos, ir desgranando lo que se va consumiendo. Y la verdad es que las dinámicas, tanto a veces dentro del aula como fuera del aula, nos empujan a una velocidad que no favorece a las humanidades. Creo que es un llamado a todas las universidades, afuera de las universidades también, en otros espacios donde se consumen otro tipo de productos, de servicios, que podamos bajarle al ritmo de este consumo vertiginoso y lo que se consuma adecuadamente. Yo me imagino como si tú fueras a un museo y pasaras por todas las salas prácticamente muy rápido, ¿no? Y no te detuvieras en cada apartado y de cada apartado a leer cada una de las infografías y cada uno de los textos y apreciar evidentemente los cuadros y no por nada de pronto hay este tipo de textos de cómo aprender a leer una pintura, ¿no? Y uno dice, pues es que yo me paro enfrente y veo, pues, qué sé si ves, quizá nada más estás observando algo ahí, pero no tienes la capacidad de desgranarlo. Mucho de esto del conocimiento y las humanidades te lo proporcionan también. Es esto que dicen cuando voy con una persona que pues no sabe, a lo mejor vas al bosque y ves un montón de árboles, pero cuando vas con un botánico, pues ves pinos y ves ahuehuetes y ves abedules y ves, ¿no? Es un poco lo mismo con las humanidades. Cuando ves la realidad, pero no estás equipado con las humanidades, la historia, la filosofía, etcétera, pues ves una realidad que poco comprendes. Es decir, ves algo que está ahí, pero no tienes la capacidad de quitarle los diversos velos, hablando también desde la perspectiva griega de la aletheia y de la parte de la verdad, que te permita hacer un diálogo, una vinculación, una interlocución con eso que estás observando. En esta inmediatez también vamos topándonos con la vida sin ni siquiera observar. Ya ni se diga un amanecer, ya ni se diga detenerse a oler el agua mojada en una lluvia maravillosa y oler pero una tierra mojada y disfrutar esos momentos exquisitos, sino también ver los fenómenos de la realidad y poderlos deconstruir y asimilar y comprender desde las humanidades. Y ahí las humanidades juegan un papel esencial, de tal suerte que este tema que nos has convocado, Padre, es crucial porque sin los diversos conocimientos superficiales, me refiero a todas las ciencias particulares, no es una expresión peyorativa, sino que están, digamos, están o se mueven en la superficie y no hunden sus raíces en, digamos, una reflexión mucho más profunda,
pues vamos a hacer que tengamos muy buenos médicos, y muy buenos abogados, y muy buenos ingenieros, y muy buenos arquitectos, y muy buenos científicos, pero no van a tener todas las herramientas para comprender qué es lo que están haciendo. Y algo que no hemos mencionado, pero en cierta forma se ha inferido en esta conversación, es que estas humanidades tienen que estar presentes desde la primaria, desde la secundaria, desde la preparatoria. No nos esperemos a que lleguen a la licenciatura y creamos que van a tener esos bagajes. Por supuesto que no, porque si no los trabajamos desde la primaria y enseñarle a la forma como tenemos que enseñarle a los griegos, a los niños, ¿no? Toda la cultura grecorromana y toda la cultura judeocristiana y toda la cultura de otras partes del mundo. Y todas esas figuras y todo ese conjunto de riquezas que tienen, iremos también generando una sensibilidad en el niño que después en el puberto y en el joven se van a florecer, y cuando llegue a la licenciatura va a estar esperando eso. No va a necesitar o no va a querer nada más un conocimiento técnico muy, digamos, efectivista, sino que va a quererlo arropar desde una perspectiva mucho más amplia, pero eso solamente será posible si desde el kinder, desde la primaria, trabajamos con eso. Si no, va a ser muy difícil que las humanidades entren como quisiéramos que entren en las licenciaturas. Muchas gracias, doctor Luis Roberto. Creo que ya tenemos algunas líneas para concluir. Y en primer lugar es, vacunemos a las instituciones educativas contra la celeridad, la rapidez, contra estos procesos que no son humanos, que son simplemente una embarrada, perdón, no me gusta, pero así lo siento, una embarrada de conocimiento para que parezca que, pero no, el proceso del conocimiento es muy experiencial y requiere, pues, tanto en la parte intelectual, afectiva, como la memoria, como la imaginación, como los sentidos externos, los sentidos internos, es decir, es todo un proceso que requiere del respeto de lo humano y de lo que implica con su apertura a la grandeza de Dios, de la historia, del cosmos, etc. Nos hemos pasado ya en nuestras participaciones. No he querido interrumpirlos porque no se puede, o sea, frente a tanta belleza es difícil ir y tomar el tiempo ahí como un cuchillo, ¿no? Entonces yo lo que les invito es, quizá elaboremos una frase para cerrar, una frase que nos permita concluir. ¿Cuál es el grande desafío? ¿Cómo vemos hacia adelante? En fin, mientras ustedes piensan esta intervención, yo lo digo. Es una alegría encontrarse con maestros, lo voy a decir, exitosos, con maestros que no se han liado con la realidad, que no la ven desde el hígado, desde la frustración, sino que lo han visto desde la plenitud, desde la realización, desde tener la valentía de salirse de los esquemas sin ir en contra de ellos, para buscar nuevas formas de enseñanza, de aprendizaje, etcétera. Me da mucho gusto tenerlos en este diálogo por la esperanza. Ha sido muy rico. Doctora Virginia, le escuchamos. Pues yo diría que el ser humano no pasa de moda, por eso se está intentando crear algo transhumano. El ser humano es una maravilla y que, visto desde el estudio de las ciencias humanas, hay mucha esperanza. Si nos damos cuenta que la clave está ahí y que el tema es menos complicado. Leer, pensar y dialogar. Gracias. Bravo, muchas gracias, doctora Virginia. Alfonso, lo escuchamos. Lo voy a decir así. Creo que tenemos que estar aprendiendo constantemente cómo enseñar, cómo desarrollar las habilidades básicas de la escritura, la lectura y la comprensión, en el orden que sean, no necesariamente en ese. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tenemos que recuperar al sujeto. La indagación del propio sujeto. Es el sujeto el que aprende. No solamente se le enseña, sino a final de cuentas, el resultado verdaderamente importante es que esa persona se encuentre consigo misma y se encuentre en relación con el mundo, con Dios, con los otros y por supuesto con su propia historia. Muchas gracias, doctor Alfonso. Luis Roberto, doctor, adelante. Claro, para decir mi frase utilizo la frase de otro y después digo la mía. Decía Ortega y Gasset, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que pasa. Y yo diría, las humanidades pueden ayudar a ir comprendiendo qué es lo que pasa y en el cultivo y en la práctica y en el consumo y en la vivencia de las humanidades se cifra el destino de todos nosotros y va a través de ello la esperanza. Bravo, bravo, doctor Luis Roberto. Así es. La vida, nos arrojan a la vida y vamos ahí caminando con la vida y no sabemos qué pasa, pero una vez que nuestro intelecto y nuestra conciencia y nuestra capacidad de ir aprendiendo la realidad, pues vamos sabiendo lo que pasa. Y no solamente eso, sino que somos capaces de transformarlo, de embellecerlo, de enriquecerlo, de humanizarlo. Pues una profunda gratitud. Estoy seguro que este diálogo por la esperanza nos ayudará mucho a salir de esos moralismos y de esos rigorismos y de esas miradas negativas y de esas apologéticas negativas en donde no nos vemos caminando humildemente, sensatamente, haciendo camino, paciencia, que no estamos acabados y no podemos pretender estar acabados de una manera soberbia, etcétera, y autorreferencial, precisamente. En fin, muchas gracias, doctora Virginia, buena estancia ahora allá en este proceso que está viviendo tan padre, tan bonito. Un abrazo hasta allá, cuídense mucho, le esperamos en México pronto. Doctor Alfonso, muchas gracias por hacerse un espacio en su apretada agenda de director de una facultad pues tan creativa como la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y de nueva cuenta, doctor Luis Roberto, pues en esta cuestión de filosofía, derecho, educación y las áreas distintas que maneja, es una alegría volverlo a escuchar y tenerlo aquí en Diálogos por la Esperanza. Agradecemos muchísimo. Ahora estamos produciendo ya con nuestro equipo de la Dimensión de Pastoral Educativa. Agradecemos muchísimo a la licenciada María de Lourdes Cortés. Hoy en su santo estamos en la Natividad de María, así que le mandamos una felicitación. Al licenciado Luis Felipe Sizumbo González también le agradecemos y ahora tenemos ya a un próximo ingeniero en sistemas que nos está ayudando ya en esta dimensión. Agradecemos mucho también a Raimundo Salmerón López. Muchas gracias, muy buenas noches. Estaremos atentos a sus comentarios. Les agradecemos, un abrazo. Muy buenas noches.